esta hora nos estamos tomando un café, no es el café de Colombia, un café venezolano, igual son muy buenos los dos. Sí. Pero este es un café de verdad interesante, sustantivo sobre el tema electoral, con una postura que nos da nuevas aristas. Han venido otros analistas, como te dije, vino un analista y dijo que aquí se vale todo. O sea, todo el que va a ganar tiene que ganar. Mi objetivo es que gane. Bueno. Pero ahora realmente, ¿y qué debe pasar? Ese contingente, a ver, el voto cautivo, ¿quién lo tiene en este momento? ¿Cómo se desplaza una masa hacia uno u otro? El voto del venezolano, del colombiano en Venezuela, que no puede hacerlo en este momento, pero ¿cómo podría influir? Ayúdanos en eso. Bueno, la situación de la colombianidad en Venezuela es bastante dramática. El padrón electoral de por sí ha sido siempre construido por los consulados, un padrón electoral que discrimina a la mayoría de los colombianos y las colombianas en Venezuela, y de hecho te puedo decir que a pesar de que a este país hemos migrado desde la década de los 70 para acá alrededor de 6 millones de personas, el padrón electoral más grande que ha existido en esos consulados es de 313.000 personas. Eso te da una idea de la poca parte de la población colombiana residente en Venezuela que siempre ha votado. Pero además de eso, ¿que no ha estado interesada? No está interesada. Mucha gente, gran parte, yo diría la mayoría de la colombianidad que migra a Venezuela, migra o en una situación de haber sido muy marginada por el Estado colombiano, incluso sin su documentación, o muy asustada por el terrorismo de Estado, o víctima directamente ya de la violencia paramilitar, sin ningún deseo de presentarse a los consulados a seguir manteniendo relación con el Estado, y aún así mucha gente que va, que saca pasaporte, que saca cédula en los consulados, pues no le interesa porque no cree en el sistema electoral colombiano. Esa es la realidad de los millones de personas que hemos migrado aquí a Venezuela. Pero además de eso, hay un agravante, y es que en estas últimas elecciones, dada la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela, el Estado colombiano no hizo nada por garantizar el derecho al voto de quienes vivimos acá. Y eso que introdujimos algunas herramientas legales, derechos de petición, tutelas, etcétera, para que se nos permitiera votar acá. Uno, porque creemos que es más que racional que el Estado colombiano reconozca al presidente legítimo de Venezuela, que es el presidente Nicolás Maduro. Con que el Estado colombiano hiciera eso, se retomarían seguramente las relaciones sin ningún problema. Y eso es un criterio de realidad. La diplomacia no se creó para que los países amigos trataran entre sí, sino precisamente para que los países que tuvieran algún tipo de diferencia las dirimieran sin el uso de la fuerza militar. Y lo segundo es que exigimos que buscaran ellos las alternativas, voto electrónico, pedir a un consulado de un país aliado que habilitara ahí los centros de votación, pedirle que en algún organismo internacional, una oficina de la ONU en Venezuela nos permitiera votar. Muchas alternativas que si el Estado colombiano hubiera tenido algún interés en facilitarnos esa votación, lo hiciera. ¿Qué hicieron ahora? Abrieron unos puntos de atención fronteriza dentro de Colombia, ¿Qué significa esto? Para María Fernanda Barreto, inscrita en el Consulado de Colombia en Caracas, tengo que ir al Consulado de Cúcuta a votar. ¿Qué significa eso? Por lo menos $100 en gasto, por lo menos 3 días de mi vida, en ir, votar, volver, claro, ¿verdad? Entonces ya todo eso lo tengo que asumir yo, o sea, que es un derecho constitucional, que por constitución me va a garantizar esto, pero además que el gobierno colombiano no, es decir, prevé, no tiene ningún interés. No hay interés, pero prevé que los que viven aquí votarían en contra. Porque simplemente le interesa la abstención. Siempre juega la abstención. Pero quería terminar de decir un agravante. Las personas que están en Venezuela en calidad de asilados o asiladas políticas no pueden cruzar la frontera un momentico para votar y volver. No pueden. No. ¿Ya? Entonces, ya ahí se conculcan los derechos de todos los que vivimos de este lado de la frontera, cuando hipócritamente dicen que les preocupa mucho la salud de los venezolanos en Venezuela, pero no se preocupan por los colombianos en Venezuela. Entonces, no es sino hipocresía. El sistema electoral colombiano siempre juega la abstención, le encanta la abstención,
le teme al pueblo. Prueba de eso es que si son las 4 de la tarde y la cola es de 100 personas, pues no importa, se cerró porque son las 4 de la tarde. Si María Fernanda Barreto ya había puesto su cédula en la mesa, alcanza a votar, pero quien está detrás de mí, no. No les importa que 100, 200 que sigan en la cola. En Venezuela, ¿hasta qué hora has visto tú abierto centro de votación? Madrugada incluso. Hasta que haya gente en la cola, hasta que se... ¿Cuál es la diferencia? Un sistema que se preocupa porque participe la mayor cantidad de gente y un sistema que se preocupa porque participe la menor cantidad de gente. Porque en Colombia no solamente hay una democracia, entre comillas, muy arcaica, sino además una democracia que le teme la participación popular. Todo eso está ahí, por eso yo personalmente no fui a votar y no voy a ir a votar esos puntos de atención fronteriza. Tengo muchas razones para no hacerlo, pero la primera es que yo no voy a avalar con mi voto ese irrespeto a mis derechos constitucionales. Y además, porque estoy convencida de que ahí han hecho y van a seguir haciendo trampa. Si lo hacen en los consulados... Pero te preguntarían entonces la gente que te está escuchando, bueno, pero si tú no votas, ¿cómo cambian las cosas? Pero yo no voto porque no me lo permite el Estado colombiano, porque no me garantizó mis derechos. Si yo viviera en Colombia o viviera en un país donde se pudiera votar, o aquí el Estado colombiano hubiera hecho algo por garantizar mis derechos, con todo gusto lo haría como lo he hecho. De hecho, he sido testigo electoral en los últimos procesos electorales en el consulado de Caracas. Pero entonces, ¿en qué momento estamos? ¿Estamos en la crónica de la muerte de la esperanza anunciada o hay esperanza, María Fernanda? No, dime la verdad. vale. Dime la verdad porque a mí me va a dar con este programa. Dios mío. Bueno, mira, primero, que yo soy una mujer revolucionaria y las mujeres revolucionarias siempre tenemos Y esperanza. ya dijiste que Petro no era. Pero segundo, Dijiste que Petro no era no es revolucionario. revolucionario, pero abre caminos interesantes, abre caminos que permiten avanzar hacia un cambio que sin duda podría Eso es abrirnos algo los así como que espacios lo para menos la... malo. Puede ser lo menos malo cuando lo ves desde países donde el momento histórico no es tan trascendental como el que está viviendo Colombia, pero para un país que vive sumergido en una guerra violenta, en un genocidio sistemático contra el liderazgo social, en la judicialización permanente de todas las formas de protesta, en un terrorismo de Estado, pues en esa coyuntura alguien que le apueste a la defensa de los derechos humanos, que no pertenezca a la oligarquía tradicional, que no pertenezca a los grupos del narcotráfico y del paramilitarismo, es algo más que menos malo y es una posibilidad de esperanza para empujar una Colombia que es posible. Entonces, insisto, no solamente es que yo tengo esperanza y fe en el pueblo colombiano, sino que además creo que los números también nos dan esperanza. La izquierda colombiana ha venido en un ascenso electoral sostenido en el siglo XXI y ya hemos llegado a este récord de 8 millones, casi 600.000 votos. Esperemos que lleguemos a más para la segunda vuelta y ya ahí tenemos un acumulado histórico muy, muy importante que no teníamos hace 10 años Solo un atrás. elemento pragmático, María Fernanda, que es el siguiente. Faltaba un voto para que Petro ganara, pero tú no vas a votar. Y entonces, si no vas a votar, ¿cómo van a ganar? No, Ella dijo que no iba a votar, ¿o no? Ella me dijo que no iba a votar. No, ¿Cierto, no, Pato? Sí, cierto. Entonces, Yo lo que ¿cómo gana creo- entonces? yo lo ¿Vamos que- a ganar por qué? Porque Yo lo que pensamos. creo que se podría exigir para la segunda vuelta, que deben exigir, que debemos seguir exigiendo, es que se abra la posibilidad de que votemos en territorio venezolano o de lo contrario, que cierren esos puntos de atención fronteriza, donde, por cierto, sospechosamente, ganó de ese 1,4% que fue a votar, 1,4% de los colombianos inscritos en el padrón electoral. El primer lugar lo alcanzó Fico Gutiérrez, el segundo lugar Rodolfo Hernández y la fórmula Petro Francia solo sacó el 14%. Así que yo más bien apuntaría a que esos puntos de atención fronteriza se cierren, que es lo que hemos venido pidiendo desde que nos anunciaron que esa era la salida hipócrita que nos iban a dar. Este análisis de lujo, agradecido con María Fernanda Barreto, agradecido con la alcaldía del municipio Vargas, con Suárez que resuelve, la alcaldía del municipio Plaza en Guarenas, con Freddy Rodríguez y la alcaldía del municipio Peraza, allá en Guárico. Estos analistas de lujo tienen que votar, pero ella no va a votar. Ya me lo dijo. Vamos a volver cuando ustedes así lo permitan. Hasta entonces.